Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de Buscando el Camino. Estamos agradecidos que estéis ahí hoy, escuchándonos. Hoy vamos por el 60 y pico, 67 testimonios. Hoy tenemos el testimonio aquí de nuestro hermano Samuel Penalba, de San Celoni. Lo conozco hace mucho tiempo, pero su testimonio no lo conozco. O sea que vamos a empezar porque él viene de iglesia, de familia cristiana, y es importante que sepamos lo que él ha sentido antes de conocer al Señor. Ujú. ¿Nos puedes contar algo? Sí. Sí, bueno, como ya has dicho, me preguntas por la experiencia más importante de mi vida, ¿no? Sí, pero antes te he dicho, ¿no fue casarte? Sí, digo, casarme fue la segunda experiencia, Sí. pero la primera fue conocer al Señor. Muy bien. Y como bien has dicho, mi familia era creyente antes que yo naciera. Muy bien. Así que desde pequeño ya me habían llevado a la iglesia y había podido escuchar la palabra de Dios, y de pequeño en las clases En la infantiles. escuela dominical, ¿no? Sí, así que Sí, a mí me gustaban era- en cantidad. bueno, para nosotros era el lugar que deseábamos llegar Sí, sí, cada semana, ¿no? sí, Después sí. de toda la actividad. Era, Así que para nosotros era estupendo. Mis padres nos llevaban, nunca tuvieron automóvil, así que íbamos siempre en transporte público, mis padres y los 5 hermanos que éramos, hermano. 4 varones y mi hermana, la pequeña. Y cada domingo, porque entre semana era complicado por los trabajos de mi padre, pero podíamos Todos los ir. domingos allí, ¿no? Sí, y eso fue bueno por escuchar la palabra, irnos empapando y llegas a conocer mucho de la palabra, pero hasta que no lo haces tuyo, no marca un antes y un Sí, después. eso es lo que estaba pensando yo, antes te comentaba sí, fuera del micrófono que a veces nosotros, los que hemos vivido siempre en la iglesia, ¿no? Ujú. Y hemos sido jóvenes y llega un momento que no sabemos si vivir en la iglesia te da ventajas para conocer al Señor o no. Que Ujú. parece que sí, ¿no? Porque hemos vivido ahí, pero En mi caso puedo decirte que es una bendición. Es una bendición y hay que colocarlo en el lugar. Y también entiendo que habrá experiencias en otro sí, la sentido, hemos tenido así, algún desde luego. testimonio, sí. Pero yo lo aprecio como una bendición de parte de Dios, porque desde pequeño creo que el Señor me preservó también de muchas cosas que de otra manera no sé cómo las hubiera vivido, pero me puso en el lugar donde podía tal vez mejor realizar ese plan para mí, ¿no? Sí, sí. Ujú. Yo recuerdo que desde muy pequeño crecí creyendo en Jesús, pero a los 8 años más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero escuché una predicación acerca de la venida del Señor Jesús, y fue en ese momento donde me planteé realmente cuál era mi situación respecto a Jesús, porque podía ser alguien que conocía de oídas, Sí. pero tal vez nunca lo había invitado a entrar en mi corazón. Así que fue en ese momento, recuerdo en casa, en la tranquilidad de mi habitación, le dije y le confesé que era pecador y que necesitaba su salvación y que entrara en mi corazón y que me perdonara, ¿no? Y a partir de ahí podemos decir que fue el momento en el que Sí. ya cambió Y mi vida. sensaciones de cuando tú, me has dicho que eras pequeñito, ¿no? Mm, 8 años, más o menos. pero ya uno ya sabe, ¿no? Y lo que Sí, siente la y la conciencia de sensación, pecado y de maldad la la- tenemos la- muy prontito en la vida. sí, sí. Ujú. ¿Qué sentiste? Porque nosotros nos interesa eso, ¿no? Sí, Mucho. pues yo puedo decirte, Paco, que hubo 2 etapas también en mi vida como cristiano. Una fue esa, y lo que sentí fue librarme de un gran peso, porque yo sabía que no estaba a cuentas con Dios. Además tenía la seguridad de que si Cristo volvía, yo no estaba preparado. Yo no estaba preparado. Así que eso fue lo que me llevó a entregarme a Cristo, es estar preparado
para estar con Él. Y para eso necesitaba Sí, limpiar mi a corazón. la edad de 8 años hay que estar muy seguro, ¿no? Para saber eso. Recuerdo que entonces se hablaba mucho acerca de la venida del Señor en aquel tiempo. Sí. En esa edad te escuchaba muchas predicaciones acerca de eso y se vivía de una manera más intensa, tal vez, si cabe, en las iglesias, la proximidad de la venida del Señor, ¿no? Entonces eso nos colocaba en esa tesitura de tener que decidir. Sí, estaba pensando porque ha habido algún testimonio de que sí que era la misma reacción, pero ellos decían, bueno, si viene el Señor a buscarnos y yo me quedo aquí, yo no me quiero quedar aquí, me quiero ir con mis papás, ¿no? Claro. Como te decía antes, también hubo otra etapa, ¿no? Después de los 8 años entras ya en la preadolescencia, la adolescencia, etcétera, la juventud. Y en algún momento me quedó alguna cierta duda, ¿no? De si había hecho ese paso de entregarme a Cristo de una manera consciente y real, o había sido tal vez un momento de emoción, ¿no? De emoción, sí. Y eso me produjo algunas dudas. Así que más o menos ya tendría 16 años o así. Bueno, es que ahí me puse delante de Dios en oración sí. Y dije, Señor, quiero desarraigar ya, romper con todas las dudas. Y le dije, si en algún momento no lo hice adecuadamente, si no lo hice de corazón, si hubo algo, que yo creo que sí que lo hubo, porque el Señor sabe lo que hubo en el corazón la primera vez. Yo creo que si tenías esas dudas y estaba pidiéndole al Señor eso, porque antes hubo algo, ¿no? Claro, la misma conducta de uno se encuentra que hay muchas inconsistencias, muchas incoherencias, ¿no? Y eso es lo que produce también dudas en nosotros. Bueno, y más que cuando tienes esa edad, ¿eh? Que en esa edad te vienen todas las cosas que quieres conocer más cosas, que si me voy allí o me voy acá, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Sí, pero eso me ayudó también, uno, a conocer mejor al Señor y su gracia, qué significa realmente el amor y la gracia de Cristo Jesús. Porque a veces tenemos la impresión de que uno recibe por fe a Cristo Jesús, pero después tiene que ganarse su favor a base de obras, portarse bien, por favor, porque si no, tal vez salgas de ese favor, ¿no? Y esas dudas fueron la que me ayudó a descubrir cómo actúa la gracia de Dios. A pesar de los errores, a pesar de las dudas, Dios es fiel. Y eso renovó mi visión de Cristo y entonces me afirmó en la fe, tomé la decisión de bautizarme, de ser bautizado y publicar así mi fe en Cristo. Pero ¿por qué eso de bautizarse? Porque nosotros sabemos, ¿no?, qué es, pero a lo mejor hay personas que te están escuchando que no. El bautismo para mí tiene un significado claro que es identificación. Te identificas con algo, con alguien. En este caso es con la persona de Jesús y su mensaje. Aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, el que cree en mí tiene vida eterna. Me identifiqué con ese mensaje, creí en él y a partir de ese momento quise manifestarlo públicamente. El bautismo es esa publicación de ese compromiso, de esa decisión que ya había tomado años antes, pero que lo hacía de una manera consciente. Sí, pero no te salva de nada, ¿no?, el bautismo. No, el bautismo no trae salvación, el bautismo es solo la ratificación o la confesión pública de lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón. Sí. Es importante saberlo eso, ¿no? De que cuando uno cree en el Señor, tiene que y además lo dice en la palabra, ¿no? Sí. Que si crees, bautízate. Sé bautizado, claro. Y a veces cuando somos jóvenes nos cuesta, ¿no?, ese dar el paso del bautismo, porque algo quizás en nuestra vida no está del todo bien, que es lo que tú has dicho antes, que esas dudas que tienen. Y cuando te das cuenta, puede parecer que quieras llegar a cierto grado de perfección para asumir ese compromiso. Pero eso es muy difícil y en ese proceso muchas veces hay frustración, hay desengaños y hay también apartamiento, ¿no? Pero Dios no busca personas perfectas. Dios busca pecadores y los lleva por el camino de la santificación y los lleva con su gracia a ser transformados, ¿no?, conforme a su Hijo. Pero eso tienes que permitir que Él lo haga, no que lo tienes que hacer tú antes de que ocurra, ¿no? Claro.
que si te esfuerzas para haciendo obras y haciendo cosas, a lo mejor en la iglesia, que es lo que me pasó a un servidor, pues yo lo he dicho varias veces aquí, pero que el testimonio mío fue eso, que yo no entendía que tenía que hacer cosas, bueno, entendía que tenía que hacer cosas, pero no le había dado nunca el paso de conocer al Señor cara a cara, que es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esa sensación en el corazón, ¿no? Cuando lo ves como un compromiso, el tema de seguir a Cristo, siempre va a haber reticencias, porque nuestra humanidad nos hace huir de lo que O sea retroceder, compromiso. ¿no? Cuando lo entiendes como un camino en el cual Cristo te acompaña, Cristo va a tu lado, que va a ir llevando por medio de su Espíritu esa obra en ti, entonces empieza a cambiar esa visión del compromiso. El compromiso viene como una consecuencia del agradecimiento de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si no lo ves así, siempre va a ser algo difícil de asumir. Te va a faltar algo, sí. Como tú te convertiste prontito, pues ya hemos dado el testimonio tuyo, pero después siempre yo pregunto, cuando uno se ha convertido, tú eras de la iglesia, las sensaciones de tus amigos de trabajo, de colegio, ¿cómo te trataban a ti? Sí. De hecho, cambió poco el trato con el entorno, tal vez escolar, que era donde tenía los amigos, en el barrio En el barrio. donde yo me criaba, ¿no? Y eso a veces es también una tentación, porque dado que la iglesia donde nos reuníamos estaba en el centro de Barcelona, mientras que nosotros vivíamos en la periferia, en los barrios y suburbios de Barcelona, pues te permitía, por ejemplo, estar en dos ambientes distintos. Cuando estás en el lugar de culto, en la iglesia, pues puedes ofrecer una cara Sí. y después en el día a día la tentación es poder ser completamente distinto. Sí, a eso me refería yo, ¿no? De que a veces, claro, como queremos que con los amigos pues estar a la altura de ellos, Sí. ¿no? Pues nos vamos más al lado de ellos que a lo que queremos, ¿no? Claro. Y a veces que incluso ni hablas ni esto, ¿no? De Jesús porque te da algo de que te responda de alguna manera. Estaba pensando que es difícil, ¿no? Cuando es joven, uno se joven, ¿no? A esa edad, 16 años, 17, 18, ya 19 ya empezaba a pensar de otra manera. ¿Cómo empezaste a cambiar ya de pensamientos? Pues como te decía, ¿no? Esa lejanía a veces de las cosas del entorno de la iglesia y las de la familia o de la escuela donde te relacionas con los amigos, fue tal vez lo que produjo esas dudas, ¿no? Que a esa edad de 16 años me decidí atajarlas y cambiar, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, me di cuenta que las amistades que tenía, digamos, dentro del ámbito del barrio ya no influían tanto, no eran tan importantes en mi vida, sino aquellas que realmente me ayudaban en el camino de seguir a Jesús. Sí, sí. Y eso hizo que enseguida pudiera trabajar con los jóvenes, ir a grupos de jóvenes que tenían las mismas inquietudes y las mismas dudas que yo, pero las atajábamos juntos buscando respuestas en la palabra de Dios, ¿no? Sí, sí. Y eso me llevó a ir creciendo mucho en el Señor y tomar iniciativas, buscar en la música también, participar en grupos musicales dentro de la iglesia. ¿Tocas la guitarra tú? Sí, empecé a rascar, como digo, por una razón, y es que desde pequeños en mi casa, en el barrio, habían abierto una clase de buenas nuevas. Sí. Clase de buenas nuevas. Entonces, cada sábado se invitaba a los niños del barrio y normalmente venía un hermano de la iglesia acompañado también de otro hermano, de una hermana, y con una guitarra, y podíamos cantar coros, había historia bíblica, había concurso. Qué bueno, ¿no? Sí. Sí. Y entonces pues siempre había un grupito de niños que allí en una casa pequeña donde vivían mis padres, y yo no entiendo cómo cabíamos todos, pero ocupando todas las sillas, el sofá, todo, pues se llenaba, sábado tras sábado, ¿no? Y yo pensé,
algún día me gustaría también poder hacer esto en otro lugar o en otro hogar. Y cuando ya tenía eso, 16, 15, 16 años, pues surgió la oportunidad de colaborar con otro hermano de la iglesia que hacía una clase de buenas nuevas cerquita de donde estamos ahora, la iglesia de Hierbabuena. Y en Hierbabuena fue la primera colaboración que tuve con mi hermano David San Julián, que llevaba la clase de Buenas Nuevas. Y yo entonces dije, mi oportunidad de poder entrar es tocando algunas canciones. Él tocaba la guitarra, pero así me pude ir aprendiendo algunas canciones. Y después dije, eso necesita no solo tocar 2 o 3 acordes, sino aprender un poquito más. Y en casa, autodidacta, empecé a... Y eso lo usaste, ¿no? Sí. Para predicar el Evangelio. De hecho, ya siempre ha servido como un medio para poder transmitir. Yo te he oído alguna vez. Sí. Sí. Bueno, pues no es que la guitarra sea ninguna eminencia, pero por lo menos me ha permitido poder acompañar canciones, tocar en algún conjunto de la iglesia y a veces también en el tiempo de alabanza. Entiendo que haber dado el paso de conocer al Señor Jesús te dio estabilidad en tu vida, te dio paz y eso te ha servido hasta hoy, ¿no? Sí, de hecho, puedo decirte que aún hubo una decisión importante en mi vida y es que siempre pensé que Dios querría algo más de mí que lo que podía ofrecer sencillamente acudiendo a las reuniones y ya está. Y siempre busqué cómo servir al Señor de una manera más profunda, más eficiente. Y ya fue casados que con mi esposa estuvimos en un campamento, ¿no? Y la palabra de Dios nos tocó en aquel momento por separado, cada uno por su lado. Escuchamos como un llamamiento del Señor a entregar nuestras vidas y servirle de una manera más ¿Dónde la conociste, la mujer? A mi esposa la conocí en la iglesia mismo, o sea, éramos de niños, éramos compañeros de escuela dominical, o sea que de toda la vida podemos decir, ¿no? Sí, sí. Pero claro, hasta... ¿Cómo se llama tu esposa? Sara se llama, Sara Ibáñez. Sí, bueno, la conozco. Pero... Y allí nos conocimos. Y los dos nos casamos también en la misma congregación. Fue pues en ese campamento que decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, también para servirle sin saber cómo eso se articularía, cómo eso podría ser. Así que a partir de entonces iniciamos un tiempo de buscar prepararnos, de apuntarnos a los cursos bíblicos. Recuerdo que entonces estaba la Escuela Bíblica Evangélica, el EBE. Sí. Allí tomé todas las clases que pude. Después también tuvimos la oportunidad de poder hablar con hermanos que conocían las Escrituras y seguramente nombres que recordarás, como Juan Galcerá, que era anciano en nuestra congregación, Eric Bermejo también, que fue un gran enseñador que admiré mucho y que también marcó nuestra vida. Y eso fue lo que hizo que fuéramos dando pasos. Y a la vez nutriéndonos de la experiencia de otros que también habían dedicado su vida al Señor. Vosotros habíais sentido, ya entiendo, como pareja, ¿no? Servir al Señor las 24 horas del día. Sí, pensamos que aunque no sabíamos cómo eso se llegaría a poner en práctica, pero era nuestro deseo. Y ese paso de formarnos, de conocer más, de prepararnos, llevó que cuando ya vimos que los medios que teníamos estaban bien usados, pero queríamos algo más, entonces decidimos durante un año dejar nuestros trabajos, ir a un instituto bíblico en otro país, en ese caso era Portugal, y enfrentarnos un poco en esa cuestión de estar lejos de la familia, lejos de la iglesia que conocíamos, del entorno que siempre nos había abrigado, para reconocer si eso era realmente un llamamiento del Señor o no una emoción, ¿no? Es un paso importante, ¿no?, en vuestra vida. Sí. Porque apartarse del entorno del cual vives, el cual te acoge y te arropa,
cuando te vas fuera, no hay nadie que te arrope. Efectivamente. Bueno, el señor, Y además el era señor sí, ¿no? Pero, una lengua distinta, aunque era el portugués y sí, se parecía bastante al castellano que conocemos, pero era una lengua también sí, que sí. nos supuso un cierto reto, ¿no? Porque pensábamos, si el Señor nos llama, puede llamarnos a cualquier otro lugar, hasta puede ser a un país distinto, ¿no? Sí. Así que abrimos todas las posibilidades. Lo bueno fue que el Señor confirmó ese deseo, ese llamamiento, y cuando regresamos, pues nos pusimos en la iglesia a continuar sirviendo como lo habíamos hecho La antes. iglesia de Barcelona, La ¿qué iglesia de iglesia era? Paralel, De entonces se Paral·lel. llama Avenida Marqués del Duero, Ah, sí, sí. pero ya es conocido desde muchos años El como Paral·lel. Avenida del Sí, Paralel. sí. Allí fue donde crecimos y ¿Y cuándo conocimos. salió de irte a la San Celoni? Porque hace mucho tiempo que estás allí, ¿no? Sí, a 30 y tantos años. Sí, Sí. porque yo recuerdo de ir como he dicho antes, a Vallgorina, yo tengo 60 años, Mm, pero hace 30 años estábamos en Vallgorina sí. y ya sabía que vivías por allí. Pues mira, en el año 92 nosotros fuimos encomendados a la obra, Es el día de la Olimpiada. sí, el año olímpico. Cogiste la Olimpiada, ¿no? Allí nos encomendaron la obra y poco tiempo antes en San Celoni se había abierto una pequeña obra, un local para Sí. tener testimonio, bajo el amparo y la supervisión de la iglesia de Paralel. Ahí no hay ninguna iglesia más en San No Celoni. hay ninguna iglesia No, más. No. me parecía a mí que no. No había ninguna iglesia más. Sencillamente hubo algunos creyentes, sí que había algunos creyentes, algunos que habían recibido testimonio y alguno que quería y tenía como ilusión que allí hubiera un punto de testimonio. Entonces buscaba una iglesia que amparara ese lugar y Sí. abrir un pequeño local y tener un testimonio en San Celoni. La Ojo. iglesia de Paralel tenía algunos creyentes cercanos que se comprometieron a ayudar. Ayudar. Y lo interesante fue que una de las primeras obras que se hicieron en San Celoni fue la obra de la radio. O sea, En con realidad. unas parejas que vivían allí en San Celoni, se abrió, o sea, tuvieron un espacio radiofónico, en una emisora entonces era particular, y podía emitirse un programa Un que se llamaba programa de Temps radio. Pardeu y dar testimonio. Eso fue justamente en el tiempo que nosotros estábamos en Portugal, justamente estudiando, y cuando volvimos ya estaba ese lugar abierto, un pequeño garaje, que enseguida se quedó pequeño y fue necesario ir a buscar un sitio donde hubiera más Algo más dependencias para grande, tener ¿no? Sí. niños, etcétera. Y ahí pues vimos que nuestra ayuda era más necesaria en un nuevo punto de misión como era San Celoni que en Barcelona, donde seguíamos como miembros y como iglesia encomendante, ¿no? Sí, sí. Y después de un par de años visitando continuamente, moviéndonos, haciendo los recorridos, pensamos en la posibilidad Pero de trasladarnos a vivir. En el año sí, 94. todavía habíais dejado los trabajos, no teníais trabajo. Sí, de hecho, cuando fuimos a Portugal, De qué vivíais? Sara, antes de ese momento, era peluquera. Ajá. Trabajaba en una peluquería aquí en Barcelona. Yo era administrativo en una empresa, una agencia de publicidad. Y bien, estábamos, la verdad que bien, gracias a Dios, pero cuando planteamos de trabajar para el Señor de la viña, Hay que tener fe, ¿eh? lo tuvimos que dejar. Y ahí fue tal vez el momento en el cual fueron probados, ¿no?, nuestras intenciones, ¿no? Y algo que contamos Sara y yo fue que en el momento de tomar la decisión alguien nos hizo una contraoferta de mejora en los trabajos, tanto ¿Por qué en será su que siempre caso en sale él. eso, no? Sí, sí. Y la verdad que era muy tentador poderse quedar y pensar, bueno, podemos servir de otra manera al Señor, pero también trabajando, y como no, muchos lo pueden hacer, pero creo que nuestra experiencia era un poco la del profeta, ¿no? De que había algún fuego dentro que no nos dejaba tranquilos, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a tomarlo con todas las consecuencias. Bueno, es el llamamiento de Dios cuando uno le llama a hacer algo así. Hay algo dentro que no le deja estar tranquilo y proponer seguir a ese llamamiento, ¿no? Exactamente. La verdad es que a vosotros os ha ido bien. Entiendo que habrán habido
bajadas y subidas en esta vida. Desde luego, algo que sí podemos decir, tanto Sara como yo, es que el Señor ha sido fiel y nunca nos ha dejado de la mano, nunca ha habido, si bien desde luego no hemos podido vivir jamás en la opulencia, ni mucho menos, pero siempre ha habido lo necesario para seguir adelante y ha sido una muestra de cómo Dios provee. Cuéntame un poquito ahora, ya que ya sabemos que estás en San Celoni, y yo sé el trabajo que has hecho allí, de algunos conozco por mis hermanos, José Antonio, que han estado contigo muchas veces. ¿Qué trabajo hacéis ahora allí? Porque los tiempos han cambiado, ¿no? Sí. Bien, el trabajo podemos decir que es a muchos niveles. Por un lado, trabajamos en la formación bíblica en el sentido de dar la palabra, ¿no?, en los cultos dominicales, pero también hay trabajo entre las mujeres, trabajo entre los niños, tanto en la escuela dominical como en tiempo de entre semana también, una especie de splay que llamamos olímpicos precisamente. Sí. Y que tienen también los niños su enseñanza de la palabra. Es importante, los jóvenes, que los niños sí, reciban. No, es porque yo, por la experiencia que tengo de haber estado como tú, ¿no? Lo que se aprende de pequeñito no se olvida nunca. Es verdad. Es verdad, ¿no? De hecho, en nuestra congregación hay algunos de los que estuvieron hace a lo mejor 20 años en aquellas clases de buenas nuevas que hacíamos en la propia iglesia, ¿no? Porque entiendo, y yo lo he vivido, que predicar el evangelio en un pueblo que entonces se regía por la Iglesia Católica, ¿no? Es difícil, ¿no? Bien, obviamente la Iglesia Católica es preponderante, ¿no? Y es tradicional. No me meto con la Iglesia Católica, no, porque ellos hacen su trabajo y buen trabajo también. Exactamente. Pero lo cierto es que hay muchas personas que no tienen ninguna vinculación ni con la religión ni con nada. Y hay personas que buscan y hay personas que no buscan nada, ¿no? Que están amargadas de todo. Entonces, bueno, entre esas, lo que buscamos también es por medio de la evangelización. Claro. Vamos saliendo también semanalmente para buscar personas que estén buscando a Dios o que Dios las esté preparando para ese encuentro, ¿no? Entendemos que Dios es soberano y está trabajando, y en cuanto decimos o pensamos que las personas no tienen interés, en regla general o en norma general parece ser así, pero cuando te acercas a la persona ves que hay unas carencias y unas necesidades que difícilmente se confiesan así en abierto, pero en lo privado podemos ¿no? hablar, sí. Y podemos hablar de Cristo Jesús y qué es lo que Él ofreció. Es que hablar de Jesús hoy en día la gente no lo conoce, ¿no? Y entonces, ¿qué me quieres decir de Jesús? ¿No? Yo a Jesús no lo conozco y no quiero saber nada. Pero cuando le vas enseñando un poco de él, les pica la curiosidad, ¿no? A unos y otros no, claro. Algo que apreciamos enseguida es que las personas suelen tener una idea de Dios y de Jesús y de la religión normalmente muy distorsionada, o tal vez con buena razón, producida por las cosas y los malos ejemplos que la religión siempre ha tratado y ha puesto delante. Entonces, hay muchas personas que por culpa, podemos decir, de ese mal comportamiento, mal ejemplo, malas referencias, no se acercan a Jesús. Sí, y queremos intentarles hacer entender que acercarse a Jesús es acercarse a una persona, no a una religión. Hacéis un trabajo estupendo ahí. Y en tu vida, yo la conozco un poco y sé que habéis estado siempre haciendo un buen trabajo. Ahora, aquella cámara que tienes allí, te están escuchando los que te están viendo. ¿Qué les dirías tú a ellos para que conozcan también a Jesús? Yo creo que en primer lugar lo que todos nos tenemos que plantear en nuestra vida es qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por Él y para Él. Él tiene un plan inmenso, un plan de salvación, y cada uno de nosotros podemos aportar algo en ese plan.
cuando nos sometemos a Él, le buscamos, oramos, Él va a abrir caminos, va a abrir puertas para colocarnos en el lugar donde quiera hacerlo. Ni siquiera uno tiene un plano de qué es lo que acabará haciendo en la vida. Pero cuando le da a Cristo, le da a Dios la oportunidad de hacerlo, Él va a ir mostrándoselo. Así que mi recomendación es que someta uno la vida a Jesús y Él va a abrir el camino. Efectivamente, es un camino de seguimiento y Él abre el camino. Bien, pues estamos agradecidos a que nos hayas acompañado Gracias hoy. a vosotros. Ya veis que un chico de 8 años, ella se entregó ya al Señor y ha empleado casi toda su vida, bueno, yo diría que toda su vida, para predicar lo que conoció en aquellos 8 años. Pues estamos agradecidos que haya venido aquí a contárnoslo. Y aún sigo aprendiéndolo, Paco, aún seguimos aprendiendo. Que la vida, ya sabes, ¿no? Hasta que uno no se muere y va con el Señor, estamos aprendiendo, ¿no? Pues os damos las gracias por estar ahí con nosotros, a todos los que han estado escuchando, y ya lo dejamos aquí y nos decimos adiós hasta la semana que viene. Muy bien, gracias, Paco.